Hay que saber admitir cuando uno se ha equivocado y bueno, me equivoqué con el iPhone R. Cuando lo tuve en mis manos, cuando lo descubrí, pensé que había un mercado para este iPhone R. En todo caso, que tendría mejores cifras que las que tuvieron los iPhone mini o los iPhone Plus. Evidentemente no. El iPhone R es puro aire. El iPhone R hizo plop. El iPhone R pasó sin pena ni gloria. El iPhone R no se vende. Los juegos de palabras son infinitos. Nos vamos a divertir con el título de este video. Échenle en los comentarios, los estamos esperando. Los juegos de palabras como los del tío nos gustan mucho. En fin, el iPhone R evidentemente es un gran fracaso para Apple. Vamos a preguntarnos por qué. Aclaro que esto no es exactamente una reseña después de 3 meses de uso, sino realmente mi opinión un poco definitiva sobre el iPhone R. Lo he usado a diario y espero que mi opinión sea útil para quienes tal vez lo compren pronto, tal vez de segunda mano y tal vez para los compradores del futuro. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a hablar de nuestro patrocinador Clean My Mac. Bueno, en este momento estamos en época de fiestas, Lo pueden ver en la decoración. Y en época de fiestas, ¿qué comemos? Chocolates. No comemos cookies. Con chocolate, eso no funcionaría para nada. Comemos muchas cookies. Bueno, lo que tal vez no sepan es que su Mac también se está tragando un montón de cookies en este momento. Es época de fiestas, buscamos regalos, navegamos por muchos sitios de compras, dejamos carritos sin finalizar, abrimos comparadores, dejamos rastreadores por todas partes. Como resultado, su Mac termina con una indigestión digital, por eso se vuelve lento, se calienta y usted pierde tiempo. Y es ahí precisamente donde entra Clean My Mac. Le va a permitir conservar las cookies buenas y eliminar las malas. Concretamente, Clean My Mac le va a permitir limpiar los cachés y los archivos innecesarios, identificar las carpetas grandes en las descargas para hacer limpieza, eliminar los archivos duplicados y todo eso a través de un mantenimiento inteligente en un panel de control con un solo clic. Pero también hay toda una parte de seguridad en Clean My Mac, especialmente con Moonlock, que le va a permitir hacer un escaneo anti-malware porque sí, su Mac no es invulnerable. Un pequeño extra práctico que tal vez no sabía, pero Clean My Mac también va a actuar sobre sus carpetas externas, especialmente las que están en la nube. iCloud, OneDrive, Google Drive, etc. Y todo el análisis se hará localmente en su Mac. Con Clean My Mac, usted limpia, su Mac se mantiene en forma y puede volver a sus verdaderas galletas de fiesta. Así que evite la indigestión de su Mac. Pruebe Clean My Mac durante 7 días gratis y con el código NAUTECH tendrá un 20% de descuento. El enlace, por supuesto, está en la descripción de este video. Y nosotros agradecemos a Clean My Mac por permitirnos ofrecerles este video y volvemos al iPhone R. Lo que podemos decir de positivo sobre el iPhone R después de usarlo diariamente durante 3 meses es que realmente es una experiencia sorprendente, y sorprendente en el buen sentido de la palabra. Incluso diría que es tan ligero, tan delgado, que cambia nuestra relación con el smartphone. Tiene un lado minimalista que realmente se siente bien. No tiene 500,000 funciones innecesarias, así que uno va a lo esencial. Eso evita que te distraigas con tu smartphone. Leemos cosas, tomamos una foto, enviamos un correo y ya. Hay una verdadera elegancia en esa simplicidad. Es un poco difícil de describir, hay que haberlo tenido en la mano, pero justamente siento cosas que no he sentido con ninguno de los iPhone que he probado hasta ahora. Claro, está esa delgadez de la que tanto se habla, pero para mí no es tanto la delgadez, sino el hecho de que sea delgado, pero aún así súper sólido. La elección del titanio es muy inteligente. Eso lo hace extremadamente robusto a nivel estructural. Hemos visto que es muy difícil de doblar y también me parece que es muy difícil de rayar. Yo diría que en este caso Apple realmente no mintió al decir que habían hecho el iPhone más robusto hasta ahora. Y además es súper delgado, y con esta estética realmente única y muy lograda, es un iPhone que no deja a nadie indiferente. De los 3 iPhones que probé este año, este es el que, en cuanto tenía gente a mi alrededor, más me pedían poder tenerlo en la mano para probarlo. Se nota de inmediato que es una nueva propuesta de Apple, un aire de trabajo bien hecho y bueno, genera conversación. Así que ya es un punto a su favor. Entonces, aclaremos algo. En cuanto le pones una funda o una batería externa, se pierde completamente ese efecto. Vuelve a ser un iPhone común y corriente. Y es justamente ahí donde vamos a hablar de los problemas, los famosos compromisos. Para lograr esta hazaña tecnológica, hubo que quitar algunas cosas, hubo que hacer compromisos. Hay algunos que se aceptan y otros que mucho menos. Por supuesto, hay que hablar de la única cámara que vamos a tener en la parte frontal del dispositivo. Entonces, afortunadamente, es el mejor de los sensores. Es el de 48 megapíxeles. Como pueden ver en estos ejemplos, en buenas condiciones van a obtener prácticamente las mismas fotos que un iPhone 17 o un 17 Pro con su sensor principal.
Pero no olviden que ya no tendrán la flexibilidad de poder cambiar al ultra gran angular o a un teleobjetivo. Ahora, eso no le va a molestar a todo el mundo. Primero, hay aficionados a la fotografía que disfrutan trabajar con una sola distancia focal, incluso grandes fotógrafos. Ellos les dirán que la creatividad nace de la limitación mientras se toman su matcha. Pero yo, de una manera más general y leyendo los comentarios de algunos, hay que darse cuenta de que hay personas que no son para nada apasionadas de la fotografía. La fotografía es un poco documental, un poco para recuerdos. Quieren que salgan buenas fotos, pero que sea rápido. No quieren complicarse con la elección de objetivos o incluso con opciones de encuadre, así que una sola cámara les parece perfecto y de hecho se dice que solo hay una cámara en el iPhone Air. No es cierto, hay dos. Y la segunda es casi más interesante, es la que está al frente, la cámara para selfies. Y ahí Apple innovó aquí y está muy bien lograda. De hecho, Apple partió de una observación simple. La posición más ergonómica para tomar fotos con un smartphone es sostenerlo así, en vertical, con una mano y tomar la foto. O en el caso de Apple, usar su botón disparador que personalmente yo nunca uso. Y entonces, este nuevo sensor nos va a permitir encuadrar la foto en vertical o en horizontal mientras seguimos sosteniendo el smartphone así. Y la respuesta técnica que dieron a este problema es un sensor cuadrado. Esto te permitirá tener siempre la misma calidad en vertical o en horizontal. Es una solución simple pero muy elegante, muy eficaz. Ahora, hay un sistema de detección automática llamado encuadre centrado. Yo creo que no es muy confiable, sobre todo en baja luminosidad, pero es bastante fácil adaptar tu encuadre, ya sea que te tomes una selfie solo, con otra persona o con todo un grupo. Y de hecho, este sensor cuadrado es una idea tan buena que Apple lo puso en todos sus iPhone 2025. Encontraremos exactamente el mismo en el 17 estándar y en el 17 Pro y eso, la verdad, me pone muy contento. Pero claro, creo que Apple pudo haber ido más lejos. Para empezar, ¿por qué no permitirnos tomar fotos cuadradas que usen toda la superficie del sensor? Entre los profesionales, a eso le llamamos Open Gate y nos permitiría elegir el encuadre en postproducción. Y al final, Apple, ¿por qué no hicieron sensores cuadrados en todas las cámaras, incluso en las frontales? Me encantaría poder sostener siempre mi iPhone así y tomar fotos verticales y horizontales según el encuadre que quiera hacer. Y lo que Apple podría haber hecho, que me habría gustado menos, pero que tal vez habría sido más relevante a nivel de marketing, es mantener esa exclusividad, al menos en esta generación del iPhone R. Eso le habría dado un verdadero elemento de diferenciación más allá de su delgadez, que tal vez habría ayudado a aceptar los otros compromisos que tuvieron que hacer para crear el iPhone R. Porque el otro gran compromiso, y tal vez el más doloroso, es obviamente la batería. Entonces, estoy de acuerdo con todos mis colegas, la batería es mejor de lo que habíamos anticipado, pero en un uso real, al menos en mi uso personal de un smartphone, es catastrófico. Ya casi no tengo batería a media tarde. Entonces, si quieren que la batería del iPhone R dure todo el día, no deben grabar videos, no deben jugar videojuegos, no deben usar mucho las redes sociales y sobre todo, nada de TikTok. En resumen, definitivamente este no es el iPhone para los usuarios intensivos en cuanto a batería. Se van a decepcionar muy rápido. Hay otros compromisos que pueden ser molestos o menos molestos, depende de la persona. Ya no tenemos bandeja para la SIM física, lo cual en lo personal me parecía muy bien. Pasemos a la eSIM. Pero sabemos que en Francia los operadores no cooperan y todavía es muy complicado la eSIM. Igual el sonido, no pudieron poner un altavoz abajo, así que está arriba. Se siente muy extraño cuando escuchas videos. La Dynamic Island es impresionante, pero está un poco más baja que en otros modelos, así que recorta un poco más la imagen. Ciertamente es muy delgado, pero aún así tenemos una enorme protuberancia en la parte superior. En fin, todos estos compromisos, si acaso, estamos dispuestos a aceptarlos en una versión más esencial como probablemente será el iPhone 17e que Apple debería lanzar en 2026. Pero estos compromisos son difíciles de aceptar cuando tienes que pagar 1.230 euros por este iPhone, sobre todo porque si haces un pequeño cálculo por 100 euros más tienes el iPhone 17 Pro, así que con 3 cámaras, una batería mucho más grande y muchas más posibilidades. Ciertamente tenemos un iPhone muy diferente, es especial, es interesante, pero aún así tiene un gran problema de precio. Y entonces eso hace que uno piense en la triste historia de los iPhone mini. El mini, todos, incluyéndome a mí, adoramos el producto, pero nunca superaron el 5 o 6% de las ventas totales de iPhone, lo cual no es una cifra lo suficientemente grande para que Apple mantenga esa línea. Y eso
Por una sola razón, no es tanto el precio, es la relación calidad-precio. ¿Qué puedo hacer con eso por ese precio? Y los minis claramente tenían un problema de batería. Tenía menos por la misma cantidad de dinero. Entonces no lo sabemos, ya que Apple no da información al respecto si las cifras son realmente catastróficas, pero aún así hay señales de advertencia que no son nada alentadoras. Los rumores dicen que Apple solo vendió un tercio de los iPhone R que habían planeado vender. Y casi han detenido la producción de los iPhone R. Eso significa que se quedan con enormes inventarios en sus manos, pero hay algo más grave que eso, es el mercado de segunda mano. El iPhone R, apenas 3 meses después, ya está a la venta y los precios están cayendo en picada. Ha perdido en el mercado estadounidense cerca del 50% de su valor. En el mercado francés ha perdido más o menos entre el 30 y el 35% de su valor. Nunca habíamos visto eso en un iPhone. Estamos más acostumbrados a eso en el mundo Android, donde los modelos de gama alta se devalúan muy rápido. Y justamente si les hablo de todo esto es porque, como ya habrán entendido, a 1.230 euros el iPhone R realmente no vale la pena. Pero si empezamos a encontrar lo nuevo, alrededor de 700 euros o 500 euros de segunda mano, ahí sí cambia completamente la relación calidad-precio. Porque eso lo va a poner más o menos al precio de un hipotético futuro iPhone 17e y de hecho eso va a ser un gran problema para Apple. Porque les puedo decir, el iPhone 17e será muy parecido al iPhone R, solo que más grueso. Será el mismo tipo de concesiones, tal vez con un acabado en aluminio. Si el iPhone R en ese momento se encuentra en 500 euros de segunda mano, va a ser difícil vender un iPhone 17e, porque, lo repito, el iPhone R entre 700 y 500 euros, si no eres un gran aficionado a la fotografía, si no necesitas todas las cámaras, sigue siendo un iPhone súper interesante. El diseño es único. Tiene una pantalla hermosa para ese tamaño, con 120 Hz, no hicieron concesiones en ese aspecto. Tiene un chip A19 Pro que es súper potente, un periodo de actualizaciones que va a durar mucho tiempo. Y voy a ir aún más lejos. Podemos preguntarnos si este diseño no se va a volver algo icónico en Apple. Si Apple decide dejar de fabricar el iPhone Air R, tal vez no habrá un iPhone Air R2, se va a volver un objeto de colección. Y un poco como los iPhone mini tienen su club de fans, tal vez habrá un club de fans del iPhone R, porque cumple con varios requisitos para mucha gente, excepto el precio. ¿Se puede resumir este fracaso al precio del iPhone R? Yo creo que Apple también cometió un error de marketing. Como les digo, después de 3 meses, la sensación que me queda no es tanto su delgadez, sino más bien el hecho de que es ultra resistente a pesar de ser tan delgado. Y es esta fiabilidad, esta durabilidad, esta robustez la que Apple pudo haber destacado más. Claro, es muy poco reparable. Quizá eso es lo que falta en la ecuación para hacer de este el primer iPhone duradero. Sé que es un sueño un poco idealista de un burgués parisino progresista, pero a mí realmente me gustaría que Apple lanzara una línea duradera, un poco como lo que hace Fairphone, pero al estilo Apple. Eso, igual de resistente con titanio, pero con 4 tornillos. Una batería que se pueda cambiar fácilmente. Sé que algunos de ustedes me van a contradecir diciendo que Apple nunca hará eso. Apple quiere vendernos iPhones cada año. Yo pienso que eso no es cierto. Apple lo que quieren ahora es mantenernos en su ecosistema, mantenernos en la jaula de oro, porque al incauto se lo cocina mucho mejor a fuego lento. Entonces, ¿este fracaso del iPhone R es algo grave para Apple? Sí y no. Primero, a pesar de su gran tamaño, Apple no puede permitirse cometer desastres industriales, y si terminan con enormes inventarios en sus manos, eso sí va a ser un problema. Pero donde esto realmente no es un problema para Apple es que todos sabemos, y mis colegas ya se los han dicho bastante, y yo ya se los había dicho en la primera impresión, que este iPhone R es un iPhone de transición. Este anticipa los iPhones del futuro. Sospechamos que es como el prototipo para el iPhone Fold, ya que tenemos 2 iPhones R, así. Pero yo iría incluso más lejos. Este iPhone R es una prueba de concepto. Hay que darse cuenta de que los ingenieros lograron una verdadera hazaña, y no es solo la delgadez, es el hecho de haber puesto toda la potencia únicamente en esta parte. Todo lo que hace a tu iPhone está arriba, en la parte del módulo de la cámara. El resto es solo la pantalla y la batería. Estoy simplificando un poco, pero esa es más o menos la nueva arquitectura. Y el hecho de haber miniaturizado esta ultrapotencia, por supuesto, abre la puerta a futuros productos como los Apple Glass o unos Apple Vision más ligeros. Incluso creo que el Apple Watch se va a beneficiar de esto. Y luego, imaginen los iPhones del futuro. La mayor parte del espacio podría ser solo la batería y la pantalla.
pantalla, sabiendo también que la segunda innovación que han traído es usar su propio chip de comunicación N1 para optimizar la eficiencia. Con este iPhone R, y tal vez Apple deba agradecerlo, han tomado el control de su futuro. Dicho todo esto, habrán entendido que el iPhone R no lo recomiendo, salvo en casos particulares o con un precio especial. Para los compradores del futuro puede ser una pieza de colección bastante interesante. Pero si necesitan más consejos sobre qué iPhone comprar en 2025, hicimos una guía de compra muy completa. Y en esa guía de compra, muy humildemente, intentamos darles los criterios para que elijan el iPhone que mejor les convenga. También les recuerdo que estas opiniones definitivas sobre los iPhones de 2025 también las hicimos para el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro. Encontrarán los enlaces. Y con eso nos vemos muy pronto en un próximo video.